En el video anterior nos habíamos quedado con la resolución del ejercicio 3A. Vayamos al B. Calentamos agua en una pava. Lo que estamos tratando de calentar es el agua que está en el interior, por lo tanto el agua se encuentra en estado líquido. Si nosotros analizamos cuáles son el método para transmitirse el calor dentro de los líquidos, vamos a ver que es convección, ¿sí? Así con cada uno vamos a ir resolviendo los incisos, indicando solamente al lado cuál es el método con el que se propaga el calor. Ahora, vamos a la existencia de si todos los materiales pueden transmitir el calor. ¿Todos los materiales lo hacen o existen algunos que no? De acá surgen los dos conceptos de conductores y aislantes. Vamos a decir que son conductores térmicos aquellas sustancias que transfieren el calor. Y vamos a considerar que son aislantes térmicos aquellas sustancias que no transfieren el calor. Cotidianamente utilizamos conductores térmicos y aislantes en distintas situaciones. Una de esas situaciones, por ejemplo, podría ser en la construcción de una casa, de un edificio o de lo que sea. Principalmente lo que se utilizan son aislantes térmicos en las construcciones. ¿Para qué? La aplicación de los aislantes térmicos en la construcción lo que permite es mejorar la eficiencia. Es decir, nosotros podemos tener un ambiente mucho más confortable con una necesidad energética mucho menor. Es decir, si yo utilizo aislantes térmicos en la construcción, voy a necesitar menos energía para calefaccionar o para refrigerar y por lo tanto voy a tener mayores comodidades a un menor precio. Fíjense que acá los que les puse fue lo que en invierno y en verano nos beneficiarían estos aislantes térmicos. Ahora, ¿qué pasaría si yo no puedo hacerme una casa de cero y tengo que buscar mejorar su eficiencia? Existen distintas acciones que nosotros podemos hacer para mejorar la eficiencia térmica de nuestro hogar, es decir, aislarla, tanto en verano como en invierno. Acá tienen distintas formas o distintas acciones que podríamos desarrollar. Colocar toldos en las ventanas y cortinas. Esas cortinas pueden ser blackout y mejoramos la eficiencia. Usar placas aislantes en las paredes. Pintar en los interiores de colores claros. Cerrar cualquier abertura que permita la entrada de brisas. ¿Sí? Colocar burletes. Utilizar puertas que tienen fibra de vidrio o goma espuma en su interior. Las ventanas, si tienen vidrio doble, son mejores aislantes que las que no tienen. Y de esta forma lo que buscamos es que nuestra casa sea aislante, es decir, que no permita la transferencia de calor desde su interior al exterior. ¿Por qué? Porque en verano lo que nosotros hacemos es calefaccionarla. Entonces la temperatura adentro va a ser mayor que la de afuera y si nuestra casa no está aislada, se va a producir una transferencia de calor. Ahora, en verano ocurre lo contrario. Lo que nosotros hacemos es refrigerar el interior. Entonces la temperatura del exterior va a ser mayor que la del interior y lo que va a haber es una transferencia de calor desde afuera hacia adentro. Todo eso lo que nos provoca es un gasto mayor de energía. Nosotros vamos a necesitar más energía para calefaccionar y más energía para refrigerar. Entonces, tener en cuenta estos conceptos o estas pequeñas acciones nos va a permitir ahorrar energía y lo vamos a ver en una disminución, puede ser o no, en la boleta de luz o de gas, dependiendo, o la cantidad de leña que se utilice, dependiendo del método que utilicemos para hacer el ambiente más confortable. Ahora, en la actividad número 4 ustedes tienen que mencionar objetos que son utilizados como aislantes térmicos cotidianamente. Pensemos, nosotros somos muchos de tomar mate. El termo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de cualquier termo? Actuar como un aislante térmico, es decir, evitar que se produzca una transferencia de calor desde el exterior al interior. Si yo coloco agua caliente, no quiero que se transfiera el calor hacia afuera y que se enfríe. Si yo coloco agua fría, no quiero que el calor se transfiera desde el exterior al interior. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser cuando vamos a comprar un helado. Nos dan recipientes de tergopor. ¿Por qué? Porque el tergopor lo que evita es esa transferencia de calor o lo que reduce, no es que le evita. Si yo lo dejo 5 días
va a derretirse el helado al interior, pero lo que hace es, en un periodo corto de tiempo, lo aísla. Y así distintas sustancias que a ustedes se le ocurran que sirvan como aislantes. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué en verano no utilizamos ropa de lana? ¿Cuál es la función que tiene la ropa de lana? ¿Sí? O pensemos en la ropa térmica utilizada en invierno. ¿Cuál es la función que tiene esa ropa? ¿Que se transfiera el calor o que no se transfiera el calor? Ahora, en la actividad número 6, si tocamos un termo utilizado para tomar mate y sentimos que está caliente, ¿está funcionando bien? ¿Está funcionando bien como aislante térmico o está transfiriendo el calor porque vos lo sentís en tu mano? Ahora en la actividad número 7, Patricio quiere regalarle a su hermano un jarro para tomar café con leche. ¿Sí? En el negocio le mostraron uno de vidrio, metal, revestido con madera, de vidrio con manija, todas las opciones. Ustedes tienen que pensar que Patricio no quiere que su hermana se queme las manos. Entonces, ¿cuál creen que eligió de todos esos y por qué? ¿Qué consideraciones tendría que tener Patricio para que su hermana no se queme las manos? Es que el material sea un aislante térmico, no transfiere el calor, así de esa forma el café con leche que está en el interior no puede transferirle calor a la mano con la que utiliza la hermana de Patricio para poder tomar esa bebida o esa infusión. La actividad número 8. Otra vez Patricio ve su tortuga en un día de verano. Piensa que tiene mucho calor, le hace un toldo de chapa. Al rato, Patricio se acerca a ver a su tortuga y lo que ve es que la tortuga se movió hasta una mesita de madera. Se fue de su techito de chapa y se fue a una mesita de madera. La idea es que ustedes hagan o que ustedes expliquen por qué la tortuga tuvo esa reacción. ¿Qué efectos producía tener un techito de chapa al sol en verano y en comparación con el efecto que tiene colocarse con un techo de madera? ¿La chapa conduce o es aislante? ¿La madera conduce o es más aislante? Ahí tendrían que analizarlo teniendo en cuenta esos aspectos. El 9. En invierno 2 amigos quieren ir a pescar, llenar una botella con té y deciden llevarla en algún recipiente que mantenga, lógicamente, el té caliente. Tienen distintas opciones. Ustedes tienen que elegir cuáles de esas opciones deben utilizar y por qué. Si ustedes estuvieran en ese lugar, esos 2 amigos fuesen ustedes con algún compañero o compañera, ¿cuál elegirían y por qué? Lo que tienen que pensar es que tienen que seleccionar un material que sea aislante, no que conduzca el calor, sino que lo aísle para que no se pueda enfriar el té porque vamos a estar en invierno y lo más probable es que la temperatura del exterior sea menor a la del té que está dentro del recipiente. Y la actividad número 10, tienen que explicar cuáles son los beneficios de utilizar materiales aislantes en la construcción. Ahora, la idea de todos estos ejercicios es ver de qué forma aplicamos estos conceptos de transferencia de calor y buscamos evitarlos en algunas situaciones. ¿Todos los procesos de transferencia de calor solamente ocurren en la construcción o con algunos materiales? No. También estos efectos los podemos analizar en distintos seres vivos y en materiales. Veamos en los seres vivos. Nuestro cuerpo o los organismos funcionan a partir de una función que se llama termorregulación. ¿Qué es la termorregulación? Son distintas acciones que realiza el organismo para poder mantener constante la temperatura corporal. ¿Qué significa? Que la temperatura de nuestro cuerpo siempre tiene que estar dentro de un rango para que nosotros podamos funcionar o todas nuestras funciones biológicas puedan actuar correctamente. Entonces, nuestro cuerpo cuando tenemos una elevada temperatura, lo que busca es disminuirla para mantenerla a ese rango. De la misma manera que cuando nuestro cuerpo siente una baja temperatura, nuestro cuerpo reacciona para poder mantener la temperatura de una forma constante. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Por ejemplo, en las personas transpiramos. De esa manera, con la transpiración, se libera calor y provoca una disminución de temperatura. ¿Qué le provoca a los perros? Que jadean, ¿sí? O que les empieza a tener una evaporación por el hocico. Los cerdos se revuelcan en el lodo.
Los hipopótamos liberan una especie de sustancia rojo anaranjado y esta sustancia lo que le permite es liberar calor y disminuir su temperatura. ¿Qué hace nuestro cuerpo para aumentar la temperatura cuando hace mucho frío? Muchos animales cambian los pelos o la pluma. A nosotros nos provoca que, por ejemplo, si tenemos un chuchito de frío, se levantan nuestros pelos. Eso se llama piloerección, que es la reacción del cuerpo para poder mantener la temperatura constante. Otra cosa que hace nuestro cuerpo es temblar. ¿Por qué? Porque el movimiento lo que provoca es un aumento de temperatura, porque dijimos que la temperatura mide el movimiento de las partículas. Si se mueven mis músculos, se mueven las partículas que lo componen y va a haber un aumento de temperatura. ¿Sí? Bien, ahora tenemos dos actividades, las últimas dos. ¿Cómo le explicarías a un amigo la reacción de su cuerpo comúnmente llamada piel de gallina? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se le pone la piel de gallina? ¿Qué es lo que hace su cuerpo? ¿Por qué reacciona de esa manera? Y por último, tienen un breve texto que explica sobre la vida de los pingüinos y cómo los pingüinos hacen para mantener, vendría a ser empollar sus huevos, por así decirlo. Tienen que leer el texto y explicar por qué los pingüinos se juntan unos con otros mientras se incuba el huevo en el invierno. ¿Por qué toman esa respuesta? ¿Ante qué situación? ¿Qué es lo que les pasa? Y este sería el último ejercicio del último módulo de física.